Pompeya, en la víspera del año 79, no se percibe a sí misma como una ciudad al borde del abismo, sino como un cuerpo que respira con normalidad, un lugar donde la vida parece garantizada por la costumbre y por la repetición de los días. Sus calles, marcadas por ruedas y pasos, no son solo piedra, son una promesa silenciosa de continuidad. Nada en la rutina cotidiana exige imaginar que todo pueda detenerse, porque la estabilidad, cuando dura lo suficiente, se confunde con una ley de la naturaleza. Y sin embargo, esa calma depende de cosas que casi nadie mira de frente, de la disciplina del agua que llega por acueductos y se reparte en fuentes y termas, de los graneros y del pan que aparece cada mañana como si fuera un milagro doméstico, de las rutas que conectan el puerto, los talleres y los mercados, de la autoridad local que impone un orden que parece espontáneo. Pompeya es una ciudad viva no solo por sus edificios, sino por sus redes, por el intercambio de bienes, por el flujo de noticias y favores, por la confianza práctica que hace que un comerciante abra su puerta, que un artesano encienda su horno, que una familia planifique el día siguiente. Incluso el ocio, el perfume de los baños, el rumor de las tabernas, el brillo de los frescos y la teatralidad de la vida pública dependen de esa maquinaria invisible que sostiene lo visible. En ese paisaje cotidiano, el Vesubio es presencia y fondo, una montaña que acompaña, fertiliza y enriquece, más padre que amenaza. La tierra da uvas, aceite, huertas, y la ciudad aprende a leer esa generosidad como si fuera eterna. Por eso esta historia no empieza con fuego ni con ceniza, sino con una ilusión compartida, la de creer que la ciudad es más sólida que las fuerzas que la rodean. Para entender lo que se perdió, primero hay que entrar en lo que funcionaba. Mirar Pompeya no como postal de ruinas, sino como sistema en movimiento, lleno de gestos mínimos que, juntos, construyen una normalidad tan convincente que vuelve impensable el final. Pompeya despierta con un sonido que no es uno solo, sino una suma. Pasos sobre losas húmedas, madera que cruje al abrirse una puerta, voces que se llaman desde un umbral, el golpe seco de un cántaro apoyado en la piedra. En las casas, la mañana se organiza alrededor de lo práctico y lo íntimo, del patio que recibe la luz, y del agua que debe buscarse en la fuente más cercana, o administrarse con cuidado si llega por la red. Los muros guardan frescos que no solo decoran, sino que declaran un gusto, una ambición, un modo de estar en el mundo. El hogar no es una burbuja aislada. Se conecta con la calle por la economía y por la mirada ajena, porque muchos viven y trabajan en el mismo lugar, y la frontera entre vida privada y vida pública es porosa como una cortina. Afuera, las calles son ríos de costumbre, con piedras altas para cruzar cuando corre el agua sucia, y con marcas de ruedas que repiten trayectos conocidos. Los transeúntes esquivan animales, cargadores, vendedores, y cada encuentro breve deja una información, un rumor, una oportunidad. En los muros aparecen anuncios pintados y grafitis, promesas políticas, chistes, deseos, insultos, pequeñas confesiones que convierten la ciudad en un libro abierto donde la gente se escribe a sí misma. La jornada tiene su ritmo y su temperatura, y cuando el sol sube, las termas se vuelven un centro de gravedad. No solo lavan el cuerpo, también sostienen la sociabilidad, el intercambio de noticias, el teatro de las jerarquías. Allí, el vapor suaviza las diferencias sin borrarlas. Los más acomodados se mueven con familiaridad. Los modestos buscan su lugar. Los esclavos trabajan en silencio para que otros puedan descansar. Y en esa convivencia, tan cotidiana que parece natural, se revela una verdad. La ciudad es una coreografía de dependencias. De la calle se pasa a la taberna como quien cambia de corriente. El aire huele a vino, a aceite, a comida caliente, a humo, y la conversación mezcla lo banal con lo importante, porque en una ciudad viva casi todo puede convertirse en noticia. Se habla del precio del pan, del desempeño de un candidato, de un pleito vecinal, de una deuda, de un amor discreto. Se comenta el estado de una pared reparada, el retraso de un cargamento, la suerte de un gladiador.
Los niños corren entre sombras. Los animales buscan restos, y los artesanos abren sus espacios al paso de los curiosos. La vida en Pompeya no se oculta, se exhibe, se negocia, se comparte. Y sin embargo, esa normalidad tan plena se sostiene sobre una infraestructura que casi nadie celebra mientras funciona. El agua que llega, la piedra que resiste, la autoridad que mantiene el orden, los caminos que conectan con el puerto y con las villas del campo. La ciudad late porque miles de gestos sincronizados confían en que mañana será parecido a hoy. Y esa confianza, repetida una y otra vez, convierte lo extraordinario en costumbre, como si el mundo por cortesía estuviera obligado a seguir el mismo guión. En ese pulso cotidiano, entre hogares y calles, entre termas y tabernas, Pompeya construye una sensación de permanencia tan convincente que el riesgo se vuelve un pensamiento remoto, una superstición sin urgencia, y el Vesubio permanece en el horizonte como una silueta familiar, discreta, casi doméstica, mientras la ciudad, sin saberlo, se acostumbra a la idea de que la vida siempre regresa. El día en Pompeya no se sostiene solo con conversaciones y baños de vapor. Necesita harina, necesita leña, necesita aceite, necesita manos, y sobre todo necesita un flujo constante que haga que la ciudad parezca inevitable. En las primeras horas, mientras la luz todavía es suave, los hornos ya han empezado a calentarse, y la masa se convierte en pan con una regularidad que tranquiliza. El alimento cotidiano no llega como regalo, sino como resultado de una cadena precisa de labores, de molinos que trituran grano, de animales que giran sin preguntar por qué, de esclavos y libertos que repiten movimientos aprendidos, de supervisores que calculan porciones y ganancias. El pan no es solo comida, es el símbolo de una maquinaria económica que funciona porque el campo produce y porque las rutas traen lo que falta, y en ese intercambio se condensa la idea misma de ciudad, un lugar que vive gracias a lo que llega desde fuera y a lo que transforma por dentro. En las calles donde se alinean talleres, el ruido del trabajo compite con el de los pasos. Hay olor a cuero curtido, a metal, a tintes, a pescado conservado, a vino derramado, y cada aroma cuenta una historia de especialización. El artesano no fabrica solo un objeto, fabrica confianza. Alguien pagará porque cree en un estándar, porque reconoce una marca, porque necesita mantener su propio prestigio. Incluso lo más humilde, una sandalia o una vasija, circula como parte de un sistema de reputación y de necesidad. En el mercado, la ciudad se vuelve un tablero donde se negocia lo esencial y lo superfluo, donde la voz y la mirada son herramientas de precio. Se mide, se pesa, se regatea, se compara, y a través de esas pequeñas batallas diarias, el dinero se convierte en lenguaje común. Pero ese lenguaje no es neutro. Favorece a quienes tienen reservas, crédito, contactos, y deja a otros expuestos a la variación del día, a un retraso, a una mala cosecha, a una enfermedad que impida trabajar. La prosperidad de Pompeya, visible en sus casas decoradas y en sus muros pintados, descansa en esta fragilidad silenciosa. Basta que una parte de la cadena se quiebre para que lo cotidiano empiece a fallar sin necesidad de un gran cataclismo. Y sin embargo, la cadena casi siempre se recompone, porque la ciudad está conectada a un mundo más amplio que la alimenta y la compra. Y ahí, el puerto y las rutas marítimas se vuelven arterias invisibles. Llegan ánforas con vino, aceite y garum. Llegan productos de lugares lejanos que cargan consigo prestigio y deseo, y salen mercancías locales que sostienen ingresos y orgullo. La economía no es un fondo abstracto. Es la forma concreta en que la ciudad se mantiene viva, el pago del alquiler de una habitación, el salario de un cargador, el beneficio de un comerciante, la propina en una taberna, la inversión en un pequeño negocio, incluso el agua que corre por una fuente, incluso la leña que alimenta un horno, incluso la piedra que sostiene una tienda, implican extracción, transporte, mantenimiento, decisiones. Cuando todo esto funciona, parece natural. Cuando se interrumpe, la vida urbana revela su verdadera condición, la de una criatura dependiente de redes tensas.
Y mientras los barcos entran y salen, mientras el mercado bulle y los hornos humean, Pompeya reafirma su ilusión de estabilidad. Cree que siempre habrá algo que vender, algo que comprar, algo que amasar, como si el mundo estuviera obligado a proveer. En ese pulso económico, donde la ciudad se alimenta de movimiento, el Vesubio sigue siendo un vecino silencioso, y la gente, ocupada en contar monedas y medir sacos, aprende a ignorar los murmullos del suelo, porque la urgencia diaria tiene una fuerza hipnótica, hace que lo esencial sea inmediato y que lo improbable parezca, hasta el último instante, un rumor sin importancia. En Pompeya, el dinero se cuenta, pero el estatus se interpreta, y la ciudad entera funciona como un escenario donde cada gesto puede ser leído como señal de posición. Las fachadas no son simples paredes, son declaraciones. Una casa amplia con atrio y jardín interior anuncia dominio de espacio y de tiempo, mientras una vivienda estrecha, encajada entre negocios, revela una vida más expuesta al ruido y a la necesidad. Sin embargo, la jerarquía no es una pirámide inmóvil. Se mueve con la ambición y con las oportunidades. Y por eso los libertos, con su mezcla de pasado servil y presente de iniciativa, ocupan un lugar inquietante y vital. Pueden acumular riqueza, abrir talleres, financiar banquetes, y aún así cargar con una marca social que los obliga a exhibir méritos y lealtades con mayor insistencia. Por debajo, sosteniendo lo que otros llaman normalidad, los esclavos trabajan como una infraestructura humana, a menudo invisibles en la conversación pública y omnipresentes en el funcionamiento real de la ciudad. Su esfuerzo permite que los baños estén calientes, que los hornos ardan, que los patios se limpien, que el lujo parezca espontáneo. De ese contraste nace una tensión constante, no siempre declarada, pero sentida. La vida urbana promete movilidad y prosperidad, y al mismo tiempo organiza la desigualdad como si fuera parte del orden del mundo. La política local aprovecha esa energía. No se gobierna Pompeya solo desde Roma, se gobierna también desde sus calles, con candidatos que buscan prestigio y poder mediante alianzas, promesas y, sobre todo, visibilidad. Los muros hablan de elecciones. Las familias influyentes patrocinan obras, juegos y reparaciones, porque el benefactor no compra únicamente gratitud, compra memoria, compra un lugar en la conversación colectiva, como si pudiera convertir la ciudad en un espejo que devuelva su nombre una y otra vez. El poder se consolida con piedra y con espectáculo. Por eso los edificios públicos importan tanto, no solo por utilidad, sino por lo que enseñan sobre quién manda y quién merece ser visto. La cultura, en este sentido, no es un adorno, es un mecanismo. En el anfiteatro, la multitud aprende una gramática de emociones compartidas. La ovación, el abucheo, el impulso de pertenecer a algo más grande que la propia casa. El combate de gladiadores no es solo violencia ritualizada, es una lección de disciplina, de honor, de fortuna voluble. Muestra cuerpos al límite mientras la ciudad se reconoce a sí misma como comunidad que mira, juzga y se entusiasma. Y junto a la política y al espectáculo, la religión teje otra red, íntima y pública a la vez. Hay altares domésticos donde se negocia con los dioses la seguridad del hogar, y hay templos donde se afirma la identidad de la ciudad, como si la protección divina fuera un contrato renovable mediante ofrendas y ceremonias. Los dioses están en las esquinas, en los cruces, en los umbrales, y su presencia cotidiana hace que el mundo parezca legible, que el azar tenga rostro, y que la prosperidad pueda explicarse como favor. En esa combinación de jerarquía, patronazgo, propaganda y rito, Pompeya sostiene su cohesión. Cada quien sabe, con mayor o menor dolor, cuál es su lugar, y aún así, todos participan de la misma ilusión de continuidad, como si el orden social, por injusto o brillante que sea, estuviera respaldado por la costumbre y por algo más antiguo que la voluntad humana. Pero esa cohesión tiene un precio. Necesita que las redes económicas sigan alimentando el prestigio, que las instituciones sigan funcionando, que la gente siga creyendo que el futuro será una prolongación del presente.
Y mientras la ciudad se mira a sí misma en sus juegos, en sus murales, en sus templos, el Vesubio permanece como telón de fondo, una presencia tan normal que deja de ser pregunta, aunque bajo esa normalidad, silenciosa y persistente, la Tierra conserve su propia lógica, indiferente a la reputación, a los votos, a las plegarias y a los nombres grabados en piedra. Pompeya no cae por falta de vida, sino por exceso de confianza en que la vida, una vez aprendida, se repite obediente. La fragilidad no siempre se anuncia con estruendo. A veces se esconde en lo que funciona demasiado bien, en la facilidad con que el agua aparece en una fuente, en la puntualidad del pan, en la certeza de que el mercado abrirá y la calle seguirá siendo calle. La ciudad, como toda ciudad, es un acuerdo silencioso entre infraestructura y costumbre, canales que deben mantenerse, piedras que necesitan reparación, autoridades que deben imponer orden, rutas que deben permanecer seguras, manos que deben seguir trabajando. Cuando ese acuerdo se sostiene durante años, la mente humana lo convierte en paisaje, y lo que era un logro colectivo se vuelve una expectativa personal. Por eso, incluso cuando el suelo tiembla de vez en cuando una pared muestra una grieta nueva o una columna se repara con prisa, la mayoría lo interpreta como un problema local, no como una advertencia global. El temblor se integra a la historia del lugar, como se integra una cicatriz al cuerpo, algo que se recuerda un instante y luego se olvida, porque el día exige atención inmediata y porque el peligro, para volverse real, tendría que interrumpir el trabajo, el estatus, el placer, la rutina. Además, el Vesubio no es solo amenaza, es fertilidad, es suelo negro que devuelve cosechas, es un horizonte familiar que ha sido generoso, y esa generosidad actúa como argumento emocional. Las señales, si existen, compiten contra una narrativa más fuerte, la narrativa de la normalidad. Y la normalidad, en una ciudad que comercia, discute, se baña, celebra juegos y rinde culto, se siente como una prueba de que el mundo está bajo control. Pero el control es una ilusión sostenida por redes. Si el puerto se detuviera, si las rutas fallaran, si el agua escaseara, si el orden político se debilitara, la vida cotidiana empezaría a deshilacharse sin necesidad de ceniza, y la gente comprendería, demasiado tarde, que la estabilidad era un equilibrio. Esa es la paradoja de la Pompeya previa a la erupción. Se ve sólida porque sus monumentos y sus muros hablan de permanencia, pero en realidad vive de flujos, de conexiones, de decisiones minúsculas repetidas por miles de personas. La ciudad está llena de depósitos y reservas, sí, pero también de dependencias. Está llena de religión y de ritos, sí, pero también de azar físico. Está llena de nombres pintados en las paredes, sí, pero también de un subsuelo que no entiende de nombres. Y así, mientras las familias planean banquetes, mientras los comerciantes cierran tratos, mientras un candidato busca apoyo y un esclavo carga una ánfora, el final permanece impensable no porque sea imposible, sino porque imaginarlo exigiría aceptar una verdad incómoda, que el orden urbano es frágil y que el mundo no está obligado a continuar. En la víspera del desastre, Pompeya es, sobre todo, una lección sobre la confianza. Cómo se construye, cómo se hereda, cómo anestesia la atención y cómo puede convertir la advertencia en rutina. La ciudad seguirá moviéndose hasta el instante en que deje de hacerlo, y cuando ese instante llegue, no destruirá solo piedras y techos, sino también la idea íntima de que mañana, por derecho, siempre vuelve.